Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mabel, ¿cómo te va? Gracias por la llamada. Bien, bien, muy bien. Bueno, yo decía que realmente, más allá de todas estas cuestiones que se les están juntando al gobierno nacional, este descrédito, ¿no?, que ha generado también la exposición de Manuel Adorni y todo el escándalo relacionado especialmente con un crecimiento exponencial de su patrimonio que era muy difícil de explicar, pero que estaría bueno que la oposición en algún punto pueda de alguna manera capitalizar, ¿no? Pueda llevar, digamos, también esto a la discusión de cada hogar y que no termine solo en un escándalo, además de que la justicia tendrá que seguir el correlato de esto, ¿no? Lo que pasa, Mabel, es que la oposición, lógicamente hablamos de, por ejemplo, los gobernadores, un sector del peronismo, etcétera, ha sido cómplice de lo que ha sido un operativo de blindaje para el propio Manuel Adorni, y por eso esto no ha sido tratado en el Congreso como interpelación o un eventual voto de censura, y hoy en día tampoco siquiera están promoviendo una comisión investigadora para poder ir a fondo en de dónde provienen estos fondos exorbitantes con los cuales se ha hecho Adorni, porque las principales líneas de investigación, por lo menos a nivel periodístico y probablemente también a nivel judicial, estas están vinculadas, por un lado, a lo que el gobierno, o mejor dicho, la camarilla gobernante de Milei, su hermana, Adorni, recaudaron con la estafa de las criptomonedas, la estafa Libra, y por otro lado, con la posibilidad de que exista un presupuesto paralelo para el funcionariado del gobierno, financiado por lo que se ha aprobado en el propio Congreso como un presupuesto extraordinario y muy abultado para la CIDE. Entonces, acá lo que tenemos es la punta del iceberg de una corrupción generalizada en donde la oposición no quiere mover el amperímetro, fundamentalmente por lo que ha señalado el ministro Caputo, de que hoy en día el gobierno de Milei se encuentra ante lo que podríamos llamar un riesgo político y que su inestabilidad, cualquier crítica al gobierno, puede echar a perder el acuerdo que tiene con los acreedores internacionales, producir en ese sentido una fuga de capitales del país en donde no hay ingreso de capitales ni inversiones. Estamos últimos en nivel de inversiones en Latinoamérica, por detrás de Costa Rica, para que vos tengas una idea, y desde este punto de vista poner un fin dramático, podríamos decir, a lo que es este gobierno. Entonces, esto es lo que está detrás de Adorni, y es el primer acto de un operativo de encubrimiento que ahora seguramente con el ministro May, que es el ministro de Justicia, que está haciendo un acuerdo con la camarilla judicial a nivel nacional, va a tener también su correlato en lo que es la investigación de Adorni y de toda su fechoría. ¿Qué pensás que va a ocurrir? Porque vos decías, ¿no?, la complicidad, en algún punto vos decís de los gobernadores opositores, porque yo, salvo, no sé, Axel Kicillof o alguno más, veo prácticamente una alianza permanente, ¿no?, con el gobierno de Javier Milei, incluso a pesar del vaciamiento que se ha hecho en términos económicos en las provincias, en términos de coparticipación, en términos obviamente de obra pública proveniente del Estado Nacional. Y esto, como vos decías, se sostuvo dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Evidentemente este escándalo escaló tanto que no había forma de seguir sosteniéndolo, y quizás la salida más elegante era lograr esta, ¿no?, la retirada definitiva de Adorni por su propia, supuestamente por su propia voluntad. ¿Qué va a pasar de acá en más? Porque yo pienso que este resquebrajamiento también de la credibilidad del gobierno de Javier Milei, que llega además pensando un discurso en contra de la casta y que sigue sosteniendo la casta porque tiene a muchos funcionarios de hace muchos años, de hecho Santilli es uno de ellos, de alguna manera también rompe ese esquema por el cual había generado esos votos que de alguna manera los conserva fuertes, ¿no? Según las encuestas hay un 30% todavía de capital en votantes. ¿Qué pensás que va a ocurrir si es que esto va a ser también, va a terminar detonando algunos otros quiebres en el gobierno
Y obviamente cuál va a ser el rol de la izquierda y especialmente de política obrera dentro de este nuevo esquema y dentro de este debate, ¿no?, que se abre socialmente. Por un lado, el nombramiento de Santilli implica también que el gobierno ha aprovechado la situación para poder reforzar una línea de acuerdo con los gobernadores. El propio Santilli lo ha dicho así cuando le hicieron reportajes en el día de ayer. Así que lo que vamos a tener es más votos de los diputados y los senadores salteños que responden al gobierno de Sáenz, o en Tucumán los que responden al gobierno de Jaldo, etcétera, en favor del sostenimiento de este gobierno, de una entrega nacional fenomenal, como pasó con la votación de lo que el gobierno llama el Super Rigi en la última sesión de diputados. Y desde este punto de vista, el gobierno no ha cambiado su rumbo y por el contrario ahora se predispone a discutir una reforma electoral, sobre todo la eliminación de las PASO, y en este sentido acordar con los gobernadores su continuidad y hasta su reelección, y Sáenz ha entrado abiertamente en esta línea porque él mismo está preocupado por su propia reelección, y esto depende de un acuerdo político, no tanto desde el punto de vista de recursos, sino desde el punto de vista de que no le arme la Libertad Avanza una oposición consistente en la provincia para el 2027. Ahora, en relación al problema de la izquierda que vos señalabas, creo que el punto central está en entender que hoy en día este gobierno tiene una crisis de inviabilidad fenomenal. Si me permitís te explico un poco. Toda la política del gobierno se basa en sostener un superávit fiscal para poder pagar una deuda pública que por un lado no ha parado de crecer, es decir, que necesita cada vez mayores recursos para el pago de la misma, y por otro lado, esta política de superávit fiscal lo que ha causado es un déficit fiscal por la caída de la recaudación en base a una recesión autoinducida por el gobierno. Es decir, que la política del gobierno es inviable. Hoy en día necesita 30.000 millones de dólares para poder pagar la deuda y los vencimientos de la deuda pública en todo este año y el año que viene, y solamente tiene, si no me equivoco, 13.000. Entonces hay una situación de crisis que plantea el problema de la reelección de Milei como un problema clave para el conjunto de los acreedores que se han hecho la América bajo la timba financiera que armó el gobierno, y que hoy en día dicen que esto no se toque. Y este es el punto estratégico por el cual se sostienen los gobernadores, el sector del peronismo, el macrismo, etcétera, a lo que es este gobierno, y aquellos que se pintan de oposición no pueden tomar una posición, podríamos decir, disruptiva o claramente alternativa, porque también están atados al pago de la deuda pública, ya sea a través del pago en los términos en que está diseñada o a través de una reestructuración que, como conocemos, eso implica su crecimiento y su agudización. Entonces, la izquierda tiene que fuertemente señalar esto y apoyarse en que hoy en día toda la situación política puede tener la vía que tiene, porque hay un feroz reflujo político de la clase obrera, y que ese reflujo político podríamos decir que es como una suerte de superávit fiscal para este gobierno, que tiene que ser quebrado sobre la base de una lucha decidida. Y ya, por ejemplo, en las próximas semanas, una pulseada fuerte puede ser la fenomenal autoconvocatoria que se está desarrollando por los docentes universitarios a nivel nacional contra un enésimo desconocimiento de la ley de financiamiento universitario, que ahora cuenta con el acuerdo de los rectores de las grandes federaciones universitarias, sindicales, etcétera, y por lo tanto hay todo un sector de la docencia que está organizándose en las diferentes provincias para ir a un paro por una ley que el gobierno ilegalmente no quiere, pero las direcciones universitarias aceptan que no se cumpla. Entonces hay lucha política de alcance nacional, donde la clase obrera, los trabajadores jugaron un gran rol, y para nosotros el problema está en esa intervención, porque de lo contrario, Milei, los gobernadores, etcétera, el conjunto del régimen político que hoy en día está detrás de esta fenomenal confiscación de los trabajadores en favor del pago de la deuda pública, solamente pueden proseguir por
este achatamiento y esta no intervención política de los trabajadores, que no quiere decir que estrictamente que lo voten, como vos señalabas recién, porque, por ejemplo, podemos ir a una peruanización de la elección del 2027, en donde, por ejemplo, Keiko Fujimori, la principal candidata, ganó la primera vuelta con un 13 o un 17%, ahora no recuerdo bien los números. Es decir, que haya un enorme sector de la población que se retire y haga que los aparatos puedan primar en un proceso político siempre para definir un rumbo en favor de los grandes acreedores, de los grandes capitalistas y no de los trabajadores. Por eso los trabajadores tenemos que intervenir desde ya, torciendo el rumbo político sobre la base de imponer otro tipo de agenda, que es la agenda del salario, del trabajo, la defensa de la salud y la educación, con una lucha de conjunto, y por eso nosotros históricamente hemos defendido la necesidad de una huelga general. Bueno, interesante poder escucharte, poder escuchar este análisis y sobre todo el planteo de una salida, ¿no? Y la organización de los trabajadores fundamentalmente que tan mal la están pasando y que han visto aceleradas quizás estas condiciones precarias de vida que ya tenían desde hace tanto tiempo y que en este gobierno se han acrecentado. Julio, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a vos, Mabel. Hasta luego.